¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. La pandemia de COVID-19 sigue planteando nuevos problemas, pero la ciencia sigue ofreciendo nuevas soluciones, cada vez con mayor rapidez. El desarrollo de las vacunas ha sido meteórico, espectacular en todos los sentidos, la efectividad de las vacunas es muy alta, la seguridad es muy alta, etcétera, etcétera. Sobre este punto, recuerde que muchos medios de comunicación viven de mantener la atención del auditorio y muchas veces por eso buscan a veces las noticias escandalosas. Las buenas noticias generalmente no son noticia. Entonces, si alguien desarrolla un problema, por ejemplo el síndrome de Guillain-Barré, que es algo rarísimo, inmediatamente se lo atribuyen a la vacuna cuando el síndrome de Guillain-Barré es desarrollado por adolescentes, por ejemplo, cuando toman ácido acetil salicílico, en circunstancias muy raras. Ya platicaremos del síndrome de Guillain-Barré en otra ocasión. El caso es que las vacunas han funcionado de veras de maravilla, son espectaculares, son muy seguras y siguen llegando nuevas vacunas, lo acabamos de comentar el día de ayer. Pero existe siempre un problema, sobre todo en el caso de una enfermedad tan contagiosa como esta, que tiene que ver con la naturaleza misma del cuerpo humano, en particular de nuestro sistema inmune. Como consecuencia del proceso de evolución, no existen dos personas que tengan un sistema inmune idéntico. Incluso entre gemelos idénticos puede usted llegar a detectar diferencias pequeñas en la habilidad de sus sistemas inmunes para trabajar. Esto implica, a la hora de aplicar vacunas o cuando se expone usted a una enfermedad como COVID-19, que no hay garantía de que la vacuna lo proteja a usted. En términos generales, las vacunas son escandalosamente buenas, son muy protectoras. Más de 9 de cada 10 personas quedan protegidas contra la enfermedad grave con la mayoría de las vacunas. Y las mejores vacunas tienen el mismo índice de protección incluso para la enfermedad asintomática. O sea, son muy muy buenas, pero no existe la vacuna perfecta. No existen las medicinas perfectas, no existe la perfección en este mundo, no como la queremos concebir nosotros los seres humanos. Y eso significa que si usted toma 8,000 millones de personas y les pone una vacuna que tiene un 99% de efectividad, va a tener usted a un montón de millones de personas que recibieron la vacuna y que no están protegidas. Lo mismo pasa con el caso de la gente que ha sufrido la enfermedad. Mucha gente desarrolla una inmunidad fuerte y cuando menos lo que dicen las apariencias es duradera, pero eso no significa que eso vaya a pasar con toda la gente que se ha expuesto a la enfermedad. Y esto genera una situación que hemos discutido en otras ocasiones en la que la pandemia se vuelve eterna, porque aunque vacune usted a todo mundo, siempre hay gente susceptible a la enfermedad que probablemente la desarrolla de manera asintomática. Si hay suficientes personas susceptibles a la enfermedad, esta enfermedad está brincando continuamente de una persona a otra. Y esto puede hacer que en todo momento existan reservas ocultas de esta enfermedad y cuando la eficacia de las vacunas comienza a disminuir, de pronto la gente se comienza a infectar rápidamente en forma simultánea en muchos lugares del mundo. Habría que vacunar continuamente a la gente contra la enfermedad, eso implicaría gastos fuertes para los sistemas de seguridad social, sea estatales o privados, etcétera, etcétera, etcétera. Para poder resolver este problema, por un lado necesitamos entender mejor el funcionamiento del sistema inmune. Hemos avanzado mucho a ese respecto en los últimos años, y en particular en el último año y medio como consecuencia de la presión generada por COVID-19. Y por otro lado, hemos buscado técnicas que nos permitan saber cuándo una persona que ya se vacunó está realmente protegida contra el virus.
En la actualidad, la única manera de hacer esto consiste en realizar una serie de pruebas bastante complicadas y costosas, que se hacen nada más en laboratorios de investigación, no en laboratorios clínicos comerciales o algún hospital público, para ver si una persona realmente está protegida contra la enfermedad. Y hacer esto para 8,000 millones de personas, pues no. Bueno, ahí le va la nota. Hay una revista que se llama Science Translational Medicine. Este término, medicina translacional, se ha vuelto muy popular en las últimas década y media. Esta disciplina está definida por la Sociedad Europea de Medicina Translacional, y le estoy traduciendo directamente de la Wikipedia, no crea que me lo sé de memoria. Ni hace falta, pues. Es una rama interdisciplinaria del campo biomédico apoyado por 3 pilares fundamentales: la comunidad, lo que se llama en inglés bedside, es decir, el estar atentos a la situación de un paciente, y benchside, es decir, estar atentos en contacto con la comunidad cuando acude al médico. Cuando usted acude a un médico, va a un gabinete en donde el médico le hace algunos estudios preliminares, ve su presión sanguínea, ve sus reflejos, ve su pulso cardíaco. La medicina transnacional, entonces, lo que pretende es combinar el conocimiento de la gente que hace lo que se llama medicina de primer contacto, la gente que ve a alguien que se va a hacer una verificación médica, o que va a ver a un médico porque tiene alguna pequeña molestia, o que va a un hospital con una cortada para que le pongan ahí algún apósito. Esa gente que tiene el primer contacto con el enfermo desarrolla un tipo de experiencia que muchas veces es muy diferente que el de las personas que atienden a enfermos más o menos serios en un hospital o en la casa cuando son enfermos crónicos. Entonces, la idea es combinar la experiencia de todos aquellos profesionales, pueden ser investigadores, científicos, pueden ser investigadores clínicos, puede ser personal de salud, etcétera, etcétera, para tratar de aumentar el conocimiento científico verificable sobre cuestiones médicas. Usted puede invitar a químicos, a físicos, a matemáticos, a gente que tenga algo con qué contribuir a la comunidad médica. En esta revista, Science Translational Medicine, se publican trabajos de primer nivel. Ya sabe que Editorial Science es de lo mejorcito que hay en el mundo, junto con Nature, junto con Elsevier, junto con Cell, etcétera, etcétera. Estas grandes editoriales cuidan mucho cada artículo que publican. Son justamente célebres precisamente por eso, por el rigor con el que publican los trabajos y el rigor que le aplican a un trabajo que resulta a la mera hora estar mal construido. No siempre se puede pescar un error en una publicación, y si llega a aparecer ese error porque la comunidad científica lo empieza a reportar, las editoriales se encargan de hacer una retracción del artículo, avisar públicamente: oigan, lo que decía este artículo no le hagan caso. Son editoriales en ese sentido muy confiables. Nadie está exento de errores o de que se le pase por ahí incluso algún artículo publicado con mala intención. Y si eso pasa, uno sabe que los primeros en detectar y reconocer esa situación van a ser los editores en jefe de esas revistas, y lo van a reportar. Eso da confianza. Bueno, Science, editorial de gran renombre, tiene muchas revistas. Una de ellas es Translational Medicine, y total, en esta ocasión han sido publicados trabajos que tienen que ver precisamente con este asunto. ¿Cómo demonios le hacemos para detectar gente que no ha quedado bien protegida por su propio sistema inmune, porque la gente sufrió la enfermedad,
y cómo detectar gente que recibió la vacuna y de todas maneras no quedó bien protegida. En la actualidad es posible, con relativa facilidad, hacer pruebas para detectar anticuerpos en la sangre de una persona contra tal o cual enfermedad. Antes esto era mucho más difícil. Usted puede tomar una muestra de sangre y con un laboratorio clínico típico de los que había a finales del siglo pasado, usted podía detectar la presencia de proteínas, de inmunoglobulinas, que forman anticuerpos, pero el decidir de todo ese tambachote de moléculas de inmunoglobulina que usted aisló al tomar 1 mililitro de sangre del paciente, cuáles de esas proteínas protectoras están diseñadas para bloquear al virus de la gripe, cuántas al virus de la fiebre amarilla, etcétera, etcétera, etcétera. Usted nada más podía medir la cantidad de inmunoglobulinas y usted podía detectar cuando una persona enfermaba cambios en la concentración de inmunoglobulinas, y a veces ese patrón de cambios le podría sugerir a usted si la persona había desarrollado resistencia o no, pero realmente no era una herramienta confiable. Bueno, gracias a que hemos desarrollado un conocimiento más profundo sobre el funcionamiento del sistema inmune, es que estamos ahora y a que se han desarrollado de manera espectacular la biología molecular, la bioquímica y otras disciplinas, es que ahora estamos en mejores condiciones de tomar una muestra de sangre de una persona y detectar de todos los anticuerpos que están flotando en cada mililitro de sangre de esta persona, cuáles son específicos para SARS-CoV-2. De arranque eso ya es interesante. Si usted detecta una cantidad importante de anticuerpos en la sangre contra SARS-CoV-2, eso es un indicio más claro, pero no perfecto, de que la persona es resistente a la enfermedad. Si una persona se acaba de recuperar de la enfermedad o tiene poco que le puso usted la vacuna y encuentra muchos anticuerpos anti-SARS-CoV-2 que se le pegan a SARS-CoV-2, pues bueno, eso es como que suena a que la persona está protegida, pero todavía no tiene la seguridad. Decíamos que nuestro cuerpo, sea por el entrenamiento molecular de una vacuna o sea por la exposición a una enfermedad, desarrolla anticuerpos que pueden ser o no neutralizantes. Acuérdese lo que significa el término. Un anticuerpo neutralizante es aquel que bloquea alguna proteína específica que necesita un agente infeccioso para infectar, para realizar su trabajo. En el caso de SARS-CoV-2, la proteína que le permite al virus hacer su trabajo es precisamente la famosa proteína de pico. Entonces, usted dice que una persona ha desarrollado anticuerpos neutralizantes cuando en la sangre de esta persona encuentra una cantidad importante por mililitro de anticuerpos que se le pegan de manera eficaz a la proteína de pico e impiden su funcionamiento. En el siglo pasado podíamos detectar anticuerpos en sangre, punto. ¿Contra qué? Vaya usted a saber. Una persona puede tener docenas o incluso muchas docenas de tipos diferentes de anticuerpos contra un montón de enfermedades diferentes. Algunos de esos anticuerpos fueron inspirados por las vacunas que nos pusieron cuando niños y otros pueden ser consecuencia de la exposición a alguna enfermedad. En este siglo, al principio contábamos con herramientas capaces de detectar anticuerpos contra un virus específico. Con pruebas especializadas de laboratorio usted puede determinar en la actualidad cuándo los anticuerpos anti-SARS-CoV-2 realmente son neutralizantes. Bueno, pues gracias a no había forma de hacer esto, le decía al principio de esta cápsula, de hacer esto de manera simple con muchísima gente. Hay que hacer un trabajo muy elaborado, una prueba en un laboratorio de investigación que tenga el equipo apropiado para ver si los anticuerpos de Pedro Pérez o de Juan González pueden cancelar el funcionamiento de la proteína de pico de SARS-CoV-2. Eso está por acabarse. Un grupo de investigadores de la ciudad de Lausana, de una escuela pública de tecnología en Lausana y del hospital universitario de esa ciudad,
acaban de publicar en Science Translational Medicine una técnica simple que permite detectar primero la presencia y segundo estimar la cantidad por mililitro, la concentración de anticuerpos neutralizantes contra SARS-CoV-2. Eso está muy interesante. Esta prueba es muy sensible y es extremadamente precisa para determinar si existen anticuerpos en la sangre de una persona que puedan neutralizar al virus. No es una aproximación, sino es el resultado que ofrece esta prueba es realmente confiable. Este tipo de pruebas se hacen colocando una serie de sustancias diferentes en una estructura que de lejos parece un chip de computadora. En cada una de las microceldillas que están ordenadas por filas y columnas en esta cosa que parece microchip, existen sustancias, por ejemplo, ejemplares de proteína de pico de coronavirus y proteínas que cambian de color cuando es estimulada la proteína de pico de alguna manera. Cuando se le pega un anticuerpo a la proteína de pico de cierta manera, el paquete molecular que incluye a la proteína de pico, a la proteína colorida y al anticuerpo adquieren un cierto color. Usted pone las gotitas en esta cosa parecida a un microchip después de darles un cierto tratamiento, las gotitas que vienen de la sangre del paciente, y si aparecen puntitos de X colores, usted puede saber que esta persona tiene anticuerpos neutralizantes y puede incluso estimar la concentración. Este mecanismo se viene utilizando ya desde hace tiempo para hacer algunas pruebas de laboratorio y ha resultado ser muy efectivo y también ha resultado ser fácil de producir en masa siempre y cuando exista desde luego un mercado importante para ello. El producir 1 o 2 o 10 o 20 o incluso 1000 paquetitos de estos sale caro. Pero si usted tiene potencialmente a 8,000 millones de clientes en todo el planeta, usted puede fabricar estas pruebas en serie a un costo bajísimo. Estas pruebas serían mucho más baratas que otras más avanzadas como las pruebas PCR que requieren de reactivos especiales, etcétera, etcétera. Vamos a hablar en tiempos perfectos. Va a ser una prueba barata, precisa, efectiva para detectar la presencia de anticuerpos neutralizantes. Esto podría ayudar en mucho a mejorar la estrategia de la lucha contra SARS-CoV-2, contra COVID-19, porque podría usted vacunar a una población y luego empezar a tomar muestras al azar de la población para empezar a medir primero que nada qué tan efectiva resultó la vacuna en esa población y luego ver quiénes podrían ser susceptibles de nuevo a enfermar y mantener una vigilancia epidemiológica más estrecha con estas personas. Incluso se podrían empezar a hacer estudios un poco más detallados que desde luego serían muy sencillos desde la perspectiva de la persona, tomar unas pocas muestras de sangre para ver si se puede entender qué características fisiológicas o genéticas tienen las personas que reciben la vacuna o que se han enfermado de COVID-19 y no han desarrollado una resistencia buena. A lo mejor hasta por allí le encontramos la manera de darle la vuelta a ese problema y entonces sí, vacuna usted a todo mundo, hace pruebas baratas, ve quién está protegido y quién no, y los que no están protegidos les aplica otro tipo de vacuna diferente y quedan protegidos. Y entonces sí, se acabó la pandemia de COVID-19. Este problema, si me lo hubiera preguntado usted hace 3 o 6 meses, le habría dicho, mire, pues con la pena, pero es insoluble por el momento. No se puede resolver. Ahora resulta que gracias a estos investigadores hay una solución efectiva, barata, viable para fabricarse en masa. Esto es bien importante porque usted puede tener una solución
muy padre para un cierto problema, pero si esa solución implica el construir un reactor nuclear que tenga al lado un acelerador de partículas para poder sacar una muela, pues, se queda usted con la muela mala, ¿no? Ese no es el caso de esta tecnología. Esta tecnología realmente es práctica, le digo, de muy bajo costo, y es de gran confiabilidad. Así que dentro de poco, y gracias a estos investigadores suizos, vamos a tener una herramienta más en la lucha contra COVID-19. Desde luego, pues es una muy buena noticia, ¿a poco no? Ya no vamos a tener que esperar a ver quién se empieza a enfermar aunque se le ha puesto la vacuna, para poder decir, ay, mira, pobrecita, esta persona resulta que recibió la vacuna y le fue mal. Ya no tenemos que pasar por eso. Bueno, dentro de poco, cuando se empiecen a producir a gran escala estas cosas. Este último punto me lleva a una última reflexión. Para que la ciencia ha generado todas las cosas, los bienes tangibles de la sociedad humana. Vaya, para hacer agricultura se necesita de ciencia, punto. Ciencia no necesariamente implica laboratorios de investigación, aceleradores de partículas, matraces, batas de laboratorio y cosas de ese tipo. Ciencia significa conocimiento adquirido de una manera sistemática y que es públicamente verificable. Digo, estoy simplificando aquí el rollo, ¿no? Pero es lo que significa hacer ciencia. Y ese ejercicio de recabar conocimiento verificable para todos, que venimos haciendo desde hace ya algunas centurias, solamente puede rendir buen efecto cuando es público y cuando la gente que lo desarrolla tiene los medios suficientes, primero para hacerlo y luego para comunicarlo. Son dos elementos fundamentales para que la ciencia pueda entregarnos sus frutos de manera clara, para que nosotros como colectividad decidamos qué hacer con ellos. Cuando la ciencia se vuelve privada, cuando nada más la practican ciertas ramas de algún gobierno para hacer armas o qué sé yo, o cuando lo toma una industria privada y desarrolla un cierto conocimiento para cobrarlo a lo bestia, entonces la ciencia empieza a perder su efectividad social. Deja de convertirse en un vehículo de progreso para convertirse en lo contrario, en enemiga del progreso de la humanidad. Es por eso que es tan importante, por un lado, que la ciencia pública reciba todo el apoyo que necesita para trabajar. Y por otro lado, es crucial que existan vías de comunicación claras y efectivas de la ciencia hacia la sociedad. Solamente así podremos recibir los mejores beneficios de la ciencia y, como decía antes, en colectivo decidir cómo queremos utilizar ese conocimiento para beneficio de todos. Entonces, sonría, otra buena noticia, y mire que tengo aquí un montón, ¿eh? Tengo otras bien padres, una jaula molecular para atrapar virus. De eso yo creo que hablamos el lunes. El caso es que la lista de buenas noticias sobre COVID-19 sigue creciendo. Son cada vez más las que se nos escapan de las manos todos los días porque no tenemos tiempo de echar tanto rollo. Entonces, por favor, si escucha usted malas noticias con respecto a la lucha contra COVID-19, ponga un poquito de distancia intelectual. Acuérdese cómo funcionan muchos medios. La mejor manera de llamar la atención es con escándalos. Mejor tranquilícese y hágale caso a los que de veras saben. Hágale caso a las autoridades de salud. Vamos por muy buen camino, entonces por favor use la mascarilla, mantenga la distancia social y mantenga la calma. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon, El Explicador Enrique Ganem, y en PayPal, elexplicadorpatrocinio@gmail.com, por los que gracias a su apoyo sostenemos este espacio. Puede usted descargar gratuitamente estos audios en formato MP3 en Spotify y en iTunes como El Explicador sitio oficial y en SoundCloud como El Explicador, y con formato de video en YouTube en El Explicador sitio oficial.
Recuerden nuestras redes sociales de siempre, Twitter Enrique-Ganem y en Facebook Enrique Ganem sitio oficial, El Explicador y los grupos que usted ya conoce. Finalmente, El Explicador siempre somos María de Los Ángeles Aranda y Enrique Ganem. Gracias.